Un saludo cordial a todos los participantes. Soy la licenciada Cintia Barrón Sarmiento, parte del equipo técnico de la Dirección de Telemedicina. El tema que vamos a tocar es casos de pacientes en salud mental. Vamos a hacer algunos ejemplos en salud mental en esta área para el uso de los servicios de la telemedicina. En primer lugar, vamos a dar una visión rápida acerca de cuáles son los diagnósticos más frecuentes en salud mental. Tenemos entre ellos los trastornos de ansiedad, los episodios depresivos, los trastornos del desarrollo del habla, la esquizofrenia, la reacción al estrés grave, los trastornos psicológicos y del comportamiento. Son los más comunes, los que vemos aquí. ¿Cuál ha sido la fuente de la que hemos tomado para verificar cuáles son estos diagnósticos? El giseo de las consultas externas reportadas por las IPRES. Vemos el trastorno de ansiedad como el trastorno más frecuente o el diagnóstico más frecuente en consulta externa. Para el año 2019 se llegó a un total de 113.953 atenciones por este diagnóstico. En el 2020, en lo que va del año, obviamente, tenemos 67.727 consultas atendidas con este diagnóstico. Nuestros ejemplos prácticos van de la mano también con estos diagnósticos que hemos identificado como más frecuentes. Vamos a iniciar con los casos de telemonitoreo. Tenemos aquí un caso de un paciente varón de 17 años que acude por primera vez a un centro de salud mental comunitario en noviembre del 2019. En esta oportunidad se le diagnostica al paciente los diagnósticos de anorexia, bulimia y consumo de sustancias. Y se prescriben los medicamentos de carbamazepina, risperidona, fluoxetina y clonazepam. Todas las atenciones desde noviembre de 2019 fueron presenciales. ¿Qué es lo que se hacía o qué es lo que se detectó con este paciente? A su ingreso se registra un IMC de 17.3, por debajo de lo normal, ya clasificado como delgadez. La frecuencia de vómito del paciente era entre 3 a 4 veces al día. Asimismo, identificaron que el paciente tenía una rutina bastante desordenada y que salía diariamente a buscar y consumir estupefacientes. Con todo este contexto, deciden ingresar al paciente al programa de continuidad de cuidados, recibiendo atención constante a través de llamadas telefónicas, visitas al domicilio y citas presenciales del paciente en la IPRES. La dispensación de medicamentos la entregaban cada 10 días. Esto significaba que el paciente tenía que acudir a la IPRES cada 10 días para ser evaluado y que se le renueve la receta para los medicamentos. Vale la pena recalcar que el paciente acudía siempre acompañado por la madre, no por ningún otro familiar, y cuando se solicitó la presencia de algún otro, no fue posible, siendo la madre la única que la acompañaba a todo este proceso. Recibía entonces el paciente atención por parte de psiquiatría, del médico de familia, de la enfermera y del psicólogo. Todas estas atenciones presenciales habían logrado que el paciente presentara mejorías. Hasta que en marzo del 2020 se da la declaratoria del estado de emergencia sanitaria debido a la pandemia por COVID-19. Esto nos sitúa en un contexto diferente, en el que no podía limitarse la atención al paciente o interrumpirse la atención del mismo, sino teníamos la posibilidad de retroceso del paciente al estado anterior. En ese caso, entonces, se aplica el servicio de telemonitoreo. Como vemos, el contexto de la emergencia sanitaria, el paciente y su familia se encuentran en el domicilio, dada la cuarentena. El paciente no puede salir a conseguir droga, por lo que aumenta la ansiedad y la posibilidad de recaída del paciente.
Entonces, frente a este contexto, se determina como frecuencia de telemonitoreo 2 veces por semana. ¿Qué actividades se van a trabajar con el paciente y con quiénes? Se va a trabajar no solo en esta etapa de telemonitoreo, no solo con el paciente, sino también con el entorno familiar. Es decir, tratar de involucrar al padre, dado que la madre, como ya mencionábamos, se encontraba siempre acompañando al adolescente. Dentro de las actividades a monitorizar encontramos las siguientes. En primer lugar, la alimentación. Se ha ido viendo la alimentación, la dieta que se le podía dar al paciente, incluso se encuentra o han cambiado, le han podido adicionar suplementos dietéticos al paciente. Se hacen o se verifican también las actividades cotidianas, se realiza una entrevista motivacional donde se le pregunta al paciente si ha realizado las actividades, se le insta de repente a realizar algún otro tipo de actividades que puedan ayudar al paciente a su recuperación. Asimismo, se brinda consejería para realizar actividades grupales que distraigan al paciente de su ensimismamiento y que lo ayuden de repente a mejorar su relación con otras personas. Y se monitoriza también la ingesta diaria de la medicación, que se realice de acuerdo a la indicación prescrita por el médico. La condición del paciente en todo este tiempo de telemonitoreo es que ha tenido 2 recaídas en consumo de sustancias durante este periodo de cuarentena. Se han evidenciado altibajos, no obstante estos altibajos y estas recaídas que el paciente ha tenido, se ha visto una notable mejoría después de todo ello, ¿no? Incluso el paciente logra pedir perdón y reconocer las acciones que haya podido realizar que estén equivocadas. Realiza también actividades cotidianas, desde ordenar su cuarto, desde limpiar, de arreglar ciertas cosas o actividades que de repente le puedan encargar en el domicilio. La frecuencia del vómito ha disminuido bastante hasta llegar a ser 1 vez por día, incluso en algunas situaciones no registrarlas, ¿no? O no tener la sensación o la acción de vómito en el día. En relación al trabajo con la familia, se ha comprometido a todo el núcleo familiar a fin de que se pueda ampliar las personas que brindan soporte al paciente. Se ha logrado involucrar y comprometer al padre dentro de la red de soporte de este paciente. Gracias a esa atención a distancia y al tiempo específico que se ha vivido, se ha podido contactarlo, dado que el padre no tenía que acudir presencialmente al establecimiento, sino que se podía ubicar al progenitor en su domicilio. Esta cuarentena también ha favorecido la cercanía y la unión de la familia, con lo que fortalece los lazos dentro de ellos y logra el adolescente poder cambiar ciertas actitudes incluso. Por parte de la psicóloga, se dan terapias cada 15 días, tanto al adolescente como a la familia. Respecto a la medicación, también se prevé, dado que a través del telemonitoreo se puede hacer la renovación de la receta, a fin de que el paciente pueda acudir a la IPRES únicamente a recoger la medicina y retornar a casa, evitando así el tiempo de exposición y el riesgo de contagio de COVID-19. El medio de comunicación que se ha usado han sido preferentemente plataformas de videoconferencia que han permitido visualizar al paciente y ver no solo, contrastar lo que el paciente dice con cómo puede o lo que observa el profesional de la salud. También pueden haberse o utilizarse otros medios como llamadas telefónicas, etc. Para hacer un resumen entonces del proceso de telemonitoreo, tenemos el flujograma a continuación, iniciando con el personal de salud. El personal de salud es quien identifica al usuario, porque es un usuario conocido por la IPRES. Identifica la necesidad que tiene de seguimiento.
determina la periodicidad del telemonitoreo. Es decir, de acuerdo al contexto del paciente, al caso propio, el profesional va a determinar cuánto de telemonitoreo necesita y con qué frecuencia. En el caso que acabamos de ver, la frecuencia fue de 2 veces por semana. Una vez identificado el usuario, determinada la frecuencia, se va a proceder a recabar el consentimiento para el tratamiento de datos personales. Posterior a ello, se va a iniciar la comunicación entre el paciente y el profesional de la salud, con las plataformas que o con las tecnologías de la información y comunicación que ya mencioné. Se va a registrar después de la atención, se va a registrar todo ello en los formatos de atención de telemedicina. Y después del registro se va a proceder al archivo en la historia clínica. Bien, vamos entonces ahora con un caso de teleorientación. Este es un caso de una paciente mujer de 30 años, quien se contacta a través de la plataforma Teleatiendo del MINSA. ¿Qué es lo que nos refiere a través de la plataforma Teleatiendo? Refiere que tiene ya un tratamiento instaurado para su arritmia con bisoprolol y aspirina. En el momento en que nos contacta, nos refiere que sufre de ataques de pánico. A raíz de ello, acude a una clínica en donde le hacen la prescripción de clonazepam. Refiere también presión en el pecho y dolores intensos de cabeza. Ante ello, el profesional de la salud que brinda la teleorientación brinda también consejería y asesoría en salud. Brinda soporte emocional al paciente y asesora al usuario sobre la continuidad del tratamiento establecido. Asesora únicamente sobre la continuidad de un tratamiento que ella ya tiene. No brinda un nuevo tratamiento, dado que en la teleorientación no está contemplado la administración o la prescripción de medicamentos. Finalmente, recomienda algunas medidas para poder calmar la sensación de ansiedad. Bien, entonces vamos a ver el flujo del proceso de teleorientación. Vamos a iniciar con el usuario que identifica la necesidad de una consejería en salud. En segundo lugar, vamos a tener ese contacto entre el usuario y el personal de la salud a través de los canales establecidos por la IPRES. En tercer lugar, después de esta consejería que se le ha brindado al paciente, esta consejería en salud, se van a registrar los formatos de atención de telemedicina. Bien, vamos entonces con el caso de teleconsulta. Este caso es de un paciente varón de 55 años con antecedentes de insuficiencia renal en estadio 4, hipertensión arterial, depresión y que actualmente refiere sensación de tristeza, temblor en los miembros superiores, nerviosismo, insomnio y pérdida de peso. ¿Qué tratamiento recibe actualmente este paciente? Recibe losartán, recibe poetina, ranitidina, torvastatina, alopurinol y clonazepam. Se contacta con el médico psiquiatra para esa teleconsulta debido a las sensaciones que manifiesta tener. Después de la anamnesis necesaria, porque el médico psiquiatra necesita poder entender el contexto del paciente y poder llegar a un diagnóstico de esta manera. El medio que se usó para esta teleconsulta o la tecnología de la información y comunicación que se usó fue también una plataforma de videoconferencia a fin de que el médico psiquiatra en este caso pueda visualizar al paciente, las actitudes del paciente y la correlación que hay entre lo que relata y lo que puede percibir el médico a través de
de esta imagen del paciente, llegándose al diagnóstico de trastorno depresivo recurrente, un episodio leve, y brinda tratamiento. ¿Qué tratamiento brinda? Sertralina de 50 miligramos y solicita al paciente continuar con el tratamiento establecido para la hipertensión y para la enfermedad renal crónica. Asimismo, brinda medidas de autocuidado. Vamos a ver entonces el flujo de este proceso de teleconsulta. El usuario en este caso solicita la teleconsulta, percibe una necesidad de algo más que una consejería en salud, percibe esta necesidad de una teleconsulta con un profesional. Hay este contacto entre el profesional y el paciente. Después de este contacto en el que se realiza la anamnesis y se identifica cuáles son las patologías del paciente, se va a proceder a emitir un diagnóstico y brindar tratamiento. Ojo que ese tratamiento puede ser tratamiento farmacológico o no farmacológico. Esto depende del criterio médico o del criterio del profesional que vaya a atender la teleconsulta. Todo lo que se prescriba y cómo se actúe depende de las competencias de cada profesional de la salud. Después de esa atención de la emisión de los diagnósticos y del tratamiento, se va a proceder a registrar toda esa atención dentro de los formatos de atención de telemedicina. Los mismos que deben ser archivados dentro de la historia clínica del paciente. Tenemos ahora el caso de la teleinterconsulta. Este caso es de una paciente mujer de 30 años en su tercera semana del puerperio, quien desde el tercer día posparto presenta los siguientes síntomas. Sensación de tristeza y de llanto, labilidad emocional, cambia constantemente de emociones durante el día, irritabilidad, desesperación para el cuidado de su bebé, y un dato importante es que es una paciente primípara, es decir, es su primer bebé. Inicialmente, esta paciente fue diagnosticada como un cuadro de blues posparto, para lo cual el médico brinda acompañamiento a la paciente para ver la evolución o la remisión de este cuadro. No obstante, en esa tercera semana del puerperio, vuelve a señalar, adicionado a los síntomas anteriores, insomnio, rechazo de la comida y preocupación excesiva por trivialidades, por lo que es diagnosticada como una depresión posparto. Para contextualizarnos, esta paciente reside en una región del Perú y es atendida en un puesto de salud 1-2 por un médico serumista. Ante este caso y este contexto de lo que nos refiere o lo que refiere la paciente, surge una pregunta: ¿qué hacer? Tenemos la opción de referir a la paciente a una IPRES de mayor complejidad, donde de repente hay algún psiquiatra que puede evaluarla, con todo el proceso obviamente que implica una referencia por consulta externa a una paciente, es decir, realizar la hoja de referencia, que ingrese a todo el sistema, que pueda tener una cita o generarse una cita para la paciente, lo cual a veces puede tardar bastante en ocurrir. Y una vez conseguida la cita, el traslado de la paciente desde su lugar de residencia hasta el lugar donde va a recibir la atención. Tenemos como segunda opción, brindar tratamiento según conocimientos previos sin consultar a nadie. Una tercera opción, solicitar a la paciente acudir a otro establecimiento por sus propios medios. Es decir, le digo a la paciente: señora, si la manda usted por referencia, de repente va a demorar un montón de tiempo que usted consiga la cita, entonces vaya por sus propios medios y atiéndase en un lugar donde haya psiquiatra. O, como cuarta opción, solicitar una teleinterconsulta con un médico especialista, en este caso con un médico psiquiatra. La opción entonces
que escogeremos es solicitar la interconsulta, la teleinterconsulta. ¿Por qué? Porque vamos a evitar trasladar a la paciente y hacerla esperar para una atención especializada. En ese sentido, antes de esa teleinterconsulta, el médico, serumista en este caso, va a elaborar la documentación de telemedicina y va a solicitar la teleinterconsulta con un médico psiquiatra. Una vez que la IPRES interconsultora ha recepcionado todos estos documentos, va a señalar la fecha y la hora para la teleinterconsulta. Asimismo, cuando señala y le da la fecha y la hora, solicita también que la paciente pueda estar presente o pueda conectarse para que se pueda interrelacionar la paciente con el médico psiquiatra. Puede haber un diálogo también en ese nivel. Durante la teleinterconsulta, el médico serumista va a presentar el caso de la paciente y el manejo que le ha brindado en la IPRES, todo lo que ha realizado con esta paciente. El médico psiquiatra va a preguntar o va a solicitar de repente algunas precisiones al médico que presenta el caso para poder ampliar algunos datos. Así también se comunica con la paciente haciéndole algunas preguntas y visualizando las reacciones de la paciente a través de este medio de videoconferencia, que fue también el usado para esta teleinterconsulta. Finalmente, el médico de la IPRES interconsultora emite el siguiente diagnóstico: trastorno psicótico breve de inicio en el posparto, para lo cual brinda recomendación para el tratamiento con litio carbonato. Después de esta teleinterconsulta, surgieron otras teleinterconsultas para el manejo conjunto, ¿no? Cada cierto tiempo se volvía a coordinar a fin de ver el avance que ha tenido la paciente y poder brindar alguna recomendación adicional hasta la mejoría o la remisión del cuadro, en este caso el episodio del trastorno psicótico. Vamos entonces a ver el flujo de este proceso de teleinterconsulta, iniciando con el paciente de la IPRES interconsultante. El profesional identifica esta necesidad de teleinterconsulta con un especialista del paciente, para lo cual va a registrar los formatos de telemedicina, los formatos necesarios, los cuales va a escanear y enviar al correo de la IPRES interconsultora que me va a responder esa teleinterconsulta. ¿Quién es mi IPRES interconsultora? Puede ser mi hospital regional, puede ser mi hospital macrorregional, de acuerdo a los flujos que estén establecidos en la región donde me encuentre. Se va a fijar entonces la fecha, la hora y la modalidad de la teleinterconsulta y se lleva a cabo la misma. Una vez que se lleva a cabo la misma, se emiten las recomendaciones y todo ello se elabora, se registra dentro de los documentos de respuesta de esa teleinterconsulta. Los mismos que van a ser enviados a la IPRES interconsultante para su correspondiente impresión y archivo en la historia clínica de la paciente. Finalmente, hemos identificado aquí algunos beneficios de la telemedicina en el ámbito de la salud mental, dentro de los cuales tenemos brindar continuidad en la atención del paciente crónico, como lo hemos visto en el primer caso, el paciente crónico que necesitaba de un seguimiento, unas atenciones monitorizadas a distancia. Trabajo con todo el núcleo familiar, con todo el núcleo que de repente en algunas circunstancias no pueden acudir de manera presencial o no han podido hacerlo, y a través de la atención a distancia, a través de la telemedicina, podemos llegar hacia ellos. Conocer la cotidianeidad del paciente y de la familia, fortalecimiento de la relación entre el profesional y el paciente, y acercar la atención en salud a la población. La atención en salud especializada también
como el caso presentado en la teleinterconsulta de la consulta por el médico, la teleinterconsulta a través del o con el médico psiquiatra. Bien, es todo lo presentado a través de, en este tema acerca de los servicios de telemedicina o cómo se insertan los servicios de telemedicina en las atenciones de salud mental. Muchas gracias.